Bueno, ahora vamos a la reunión. ¿Vamos a la reunión? Vamos. ¿Vamos, Efraín, a la reunión? ¿Vamos, Sarita, a la reunión? Isaías, ¿vamos a la reunión? Sí. Loren, ¿vamos a la reunión? Sí. Nato, ¿vamos a la reunión? Mamá, ¿vamos a la reunión? Sí. Sí, venga, el morfi, ¿no? Ok, el punto que vamos a leer ahora es la reunión. Dice, antes de considerar el asunto de la reunión, digamos primero unas pocas palabras en relación con la naturaleza de la iglesia. Hamashia es la cabeza de la iglesia y nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así tal cual se lee en Romanos capítulo 12, versículo 5. Muy bien. Aparte de Cristo, la iglesia no tiene cabeza. Todos los creyentes son solo miembros y son miembros los unos de los otros. La mutualidad expresa la naturaleza de la iglesia, pues todas las relaciones entre los creyentes son de miembro a miembro, nunca de cabeza a miembro. Todos aquellos que componen una iglesia toman su puesto como miembros del cuerpo, sin que ninguno ocupe la posición de la cabeza. La vida entera de la iglesia y todas sus actividades deben ser marcadas por esta característica y mutualidad. Sin embargo, la naturaleza de la obra es bien distinta de la naturaleza de la iglesia. Lo recuerdan, ¿no? La naturaleza de la obra y la naturaleza de la iglesia. ¿Recuerdan la diferencia que tiene una cosa con la otra? Muy bien. En la obra existen grupos activos y grupos pasivos. Los apóstoles son activos y aquellos entre los cuales labora son pasivos. Mientras que en la iglesia todos son activos. Y habíamos llegado a una conclusión de que como no somos todos activos, muy probablemente sea el motivo por el cual el Señor no tiene la tranquilidad de poder añadir a aquellos que habrían de ser salvos. Entonces tenemos iglesias locales vacías o iglesias locales que no crecen debido a que los miembros no son activos. Y en vez de ser una iglesia, es una obra. ¿Vale? Pero bueno, una vez dicho ese comentario a la ligera, continuamos. En la obra las actividades es unilateral. En la iglesia la actividad está por todas partes. Cuando reconocemos la diferencia fundamental entre la naturaleza de la obra y la de la iglesia, entonces comprenderemos fácilmente la enseñanza bíblica relativa a las reuniones que vamos a considerar. Hay dos clases diferentes de reunión en las Escrituras: la reunión de la iglesia y la reunión apostólica. Si hemos de diferenciar claramente entre las dos, debemos primero entender las distintas naturalezas de la iglesia y la obra. Al ver esto claramente y al echarle un vistazo, aquí. Un vistazo a la naturaleza de cualquier reunión hará obvio a qué esfera pertenece. Pero si no podemos entender esta distinción, confundiremos constantemente la iglesia con la obra. Es decir, vos estás ahora en una reunión, y vos estás ahí de oyente. Y mirá. Y lo que ves y oís te dice si es iglesia o es obra. Porque si es iglesia, todo interactúan. ¿Lo pillan? Y si es obra, solo uno está ahí. Uno solo está hablando. Interesante. ¿Y si hay dos o tres hablando? Bueno, no es todos. ¿Cuántos hay reunidos? ¿3? ¿Y los 3 están hablando? Iglesia. Hay 3 y uno habla, obra. ¿Y si hay 3 y los 3 hablan? Acabo de decir el primer ejemplo, mi amor. En la iglesia primitiva había reuniones que estaban definitivamente conectadas con las iglesias y otras que estaban igual
definitivamente conectadas con la obra. En estas solamente un hombre hablaba y todos los demás constituían su auditorio. Uno se ponía en pie ante los demás y por su predicación dirigía los pensamientos y los corazones de quienes estaban sentados escuchando en silencio. Este tipo de reunión puede ser reconocida al instante como una sesión relacionada con la obra apostólica, porque tienen el carácter de la obra, esto es, actividad por un lado y pasividad por el otro. No hay sello de mutualidad en ella. En las reuniones de iglesia, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Primera de Corintios, así lo dice, así tal cual lo dice en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Entonces, cuando se reunía, cada uno tiene, dice, y se reúnen y no tienen. Pues entonces está ahí calentando un banco, ¿vale? Pero como miembro de iglesia, cada uno tiene. Aquí no tenemos el caso de que uno dirigía y todos los demás sigan, sino que cada uno aporta una posición de ayuda espiritual. Es cierto que solo unos pocos de aquellos presentes toman parte, pero todos pueden hacerlo. Solamente unos pocos son constituyentes reales de la reunión, pero todos son posibles contribuyentes. Las escrituras muestran estas dos clases de reuniones: reuniones apostólicas, que son dirigidas por un solo hombre, y reuniones de la iglesia, en las cuales todos los hermanos locales son libres de tomar parte. Entonces en una está hablando uno, y si alguien quiere hablar, dice, no, espera, tranquilo, que estoy dirigiendo, pará, tengo que dar una información, ¿de qué quiere hablar? Y en la otra todos pueden tomar parte, aun cuando alguien no tenga en ese momento nada que decir. Pero puede tomar parte. Las reuniones apostólicas pueden dividirse en dos clases, a saber, para creyentes y para incrédulos. La reunión que se celebró inmediatamente después de la iglesia cobró existencia, la reunión que se celebró inmediatamente después que la iglesia cobró existencia fue una reunión apostólica para incrédulos. Hechos capítulo 2 versículo 14. Las reuniones en el pórtico de Salomón, así como se menciona en Hechos capítulo 3 versículo 11, era la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10 eran la misma naturaleza y hay aún más relatos de reuniones similares en el libro de los Hechos. Ellas eran claramente reuniones apostólicas, no reuniones de la iglesia, porque un hombre hablaba y todos los demás escuchaban. La predicación de Pablo en Troas estaba dirigida a los hermanos, Hechos capítulo 20. Si era en la iglesia o no, de todos modos era apostólica en carácter, porque era unilateral, en que solo el apóstol hablaba a toda la asamblea y los varios miembros no tomaban parte para su edificación mutua. Pablo predicó a los hermanos en Troas porque pasaba por aquel lugar. Y cualquier apóstol que pasaba por un lugar como él lo hizo, tendría la libertad de responder a una invitación de los hermanos para ayudarles espiritualmente. Luego, cuando Pablo estaba en Roma, los creyentes venían a su cuarto alquilado para oírlo testificar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 23. Luego, el versículo 30. Y luego, el versículo 31. De nuevo, esta obra es específicamente apostólica en naturaleza, porque un solo hombre es activo, mientras que los otros son pasivos. ¿Yo? Sí. ¿Pasillo? La segunda clase de reunión se menciona en la primera epístola a los Corintios. No que te calles. Si querés hablar, puede hablar, ¿vale? Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turnos. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia
y hable para sí mismo y para con Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para poder aprender y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Elohim no es Elohim de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios, capítulo 14, desde el versículo 23 al 20, y luego versículo 26 al 33. Esto es obviamente una reunión de una iglesia, porque no vemos a un hombre dirigiendo mientras los demás lo siguen, sino a todo aquel que tiene dones contribuyendo a la reunión como el Espíritu Santo los dirige. En las reuniones apostólicas hay una distinción definitiva entre los predicadores y su audiencia, pero en esta clase de reunión cualquier miembro dotado puede ser predicador y cualquiera puede ser la audiencia. Nada depende del hombre y cada uno practica como el Espíritu Santo dirige. No es un ministro de todos los hombres, sino un ministerio del Espíritu Santo. ¿Notan la diferencia? ¿Sí o no? Sí. A ver, mamá, que lo explique. Yo entendí que no es que ponerle el que está hablando te está dirigiendo, sino que el Espíritu Santo es el que ministra a cada uno. Por boca de él. De él, de tuya, de aquel, de todos. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Le cerré la boca, Muy bien, mamá cerrando la boca a la gente. Ahí Isaías checó el dedo, a ver. Hoy no. Ahora te va a humillar Isaías. Espera, agárrate. Lo que dijo mamá. Muy bien, a ver, repetilo vos. A ver, Te pillé, que no es el que habla el que te guía, sino el Espíritu Santo. Muy bien, Isaías, Y Efraína hoy no tiene nada para decir. Vale, ok, dice. Los profetas y maestros ministran la palabra a medida que el Adonai la da, mientras que otros ministran a la asamblea de otros modos. No todos pueden profetizar y enseñar, pero todos pueden procurar profetizar y enseñar. Versículo 1. ¿Sabían que todos pueden profetizar? ¿No les llama la atención esto? ¿Saben que todos pueden profetizar? Efraína, ¿sabés que vos podés profetizar? La Biblia lo dice. ¿Cómo profetizar? Ah, ahí está la pregunta. ¿Alguien más sabe cómo es que se profetiza? La otra vez le dijiste que era hablando de la palabra del Señor. No me acuerdo. ¿Alguien más sabe? A ver. Yo entendí, por lo que el otro día nos habías comentado, lo que me quedó es que cuando uno va, o sea, leyendo la palabra, buscando y esto, entonces él habla lo que tiene en su corazón y mediante el Espíritu Santo habla y es de edificación para algunos. Entonces esto sería profetizar, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Efraína? ¿No? Mira, bonita, ¿eh? ¿Qué dijo mamá? El que dijo, a ver, repetilo. Profetizar. Se han de reunir 3 condiciones. La primera es que el hermano, ¿vale? Es un hermano que está lleno de la palabra del Señor, ¿no? Y la Escritura dice que está lleno, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, ¿sí? Enseñándoos y exhortándoos. Entonces, la primera es que el hermano está lleno de la palabra. Él tiene la palabra, habita en la palabra, lee la palabra, medita en la palabra, oye la palabra. Un hermano que está todo el día, si no es por A, es por B, está cantándola, está buscando, ¿vale? Primera condición. La siguiente condición es que tiene un mover del Espíritu. Él ve a través del Espíritu Santo la condición suya, su propia condición. Y también la condición de los hermanos. No para decir, mira, que él está más bajo. No, es un hermano humilde que quiere y ama
la edificación de la iglesia, y entonces él tiene tanto la palabra del Señor, está tan conectado con la palabra del Señor, primera condición, que implícitamente tiene la siguiente condición. El Espíritu Santo le muestra y él ve el estado. Entonces cuando va a hablar, ¿ve cómo se conecta la primera condición con la segunda condición? Cuando va a hablar, habla la palabra. ¿Cómo sería, por ejemplo? Acá dice, y bueno, ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, dice que cada uno tiene. Y el Señor está diciendo que cada uno tiene. ¿Está profetizando? Porque Él tiene la palabra, conoce la palabra, habita en la palabra, vio que la palabra le habló, ahora Él la expresa y expresa lo que tiene el corazón del Señor. Entonces ve su condición de que muy probablemente Él no lo sabía, ahora lo sabe, y está profetizando. Y ve la condición de los hermanos. Ustedes necesitan profetizar. Y esto es algo que se puede aprender. Sin embargo, hay algo que enseñan que la Biblia no dice que se puede aprender. Y el otro día lo hablábamos con Natanael mientras salíamos de la reunión de los hermanos allá en Tarragona, que a él le querían enseñar a hablar en lenguas. Y eso es algo que no se puede enseñar, porque es la manifestación del Espíritu Santo. Sin embargo, el profetizar sí se puede enseñar, porque ahí Pablo dice, procuren los mejores dones, y uno de ellos era el profetizar. Pero no dice que el mejor don es hablar en lengua, o que se puede enseñar eso, ¿no? ¿Sí? Te enseño 4 palabras, las sabes de memoria y solamente decís esas 4 palabras. Y luego cuando te querés decir palabras nuevas, ¿qué va a decir? Algo inventado. Sin embargo, es el Espíritu Santo quien habla. ¿Sí? Y tercera condición, ser un hermano espiritual. Porque podés tener el conocimiento del logos, pero no el rema, que es cuando el Espíritu se manifiesta a través de tu vida. ¿Sí? Ser un hermano espiritual. ¿Sí? Entonces, cada uno de ustedes puede profetizar. ¿Estamos profetizando? Y si no estamos profetizando, ¿por qué no profetizan? Entonces nosotros tenemos que echarnos a la prueba. ¿Por qué es que no estoy profetizando? ¿Cómo el Señor va a utilizar mi vida si yo no soy utilizable? ¿Sí? ¿Sí? Un hermano amable. Que un hermano que tiene ganas de amarlo. Y luego tener hermano odiable. Saludable. Y luego saludable. Es un hermano saludable, no que está sano. No que todo el mundo pase y lo saluda. Dice, se da la oportunidad a cada miembro de la iglesia de ayudar a los otros y se da la oportunidad a cada uno de ser ayudado. Un hermano puede hablar en un periodo de una reunión y otro más tarde. Usted puede ser escogido por el Espíritu Santo para ayudar a los hermanos esta vez y yo la próxima vez. Todo en la reunión se gobierna desde el comienzo hasta el final por el principio de 2 o 3, como se menciona en el versículo 27 al 29. En los mismos 2 o 3 profetas no tienen nombramiento permanente para ministrar en las reuniones. Esto es, y lo enfatizo para dar un punto claro. No es que, ahí está la profeta, va a hablar. Eso es antibíblico. Es la única que habla, y porque tiene tono chillón y grita. Y así dice. No, espera, no, eso no es profetizar. Es una costumbre que se ha instalado y ahora tenés a un hermano que si no profetiza, o a una hermana que si no profetiza, entonces está en pecado. Ella misma se autoinflige ese pecado. No, ¿cómo puede ser que hoy, y ya llevo tiempo que no estoy profetizando? Dice, y se inventa algo, con tal de que no la vean en pecado, debido a la costumbre que se ha instaurado en las iglesias, que son sectas. ¿Sí? Entonces las reuniones, sino que en cada reunión el Espíritu Santo escoge a cualquiera, 2 o 3, de entre los profetas presentes. Se ve de inmediato que tales asambleas son asambleas de la iglesia, porque el sello de mutualidad es evidente en todos los procedimientos. Hay solamente un versículo en el Nuevo Testamento que habla de la importancia de que los cristianos
se congreguen. Y este es en Hebreos capítulo 10 versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este versículo demuestra que el propósito de tal asamblea es exhortarnos unos a otros. Claramente, esta no es una reunión apostólica, porque no se ve a un hombre exhortando a la asamblea entera, sino a todos los hermanos asumiendo igual responsabilidad para exhortar unos a otros. La reunión de la iglesia tiene estampado el sello de unos a otros. Vas a una reunión y escuchás un monólogo, no es iglesia. Lo siento mucho, pero aquí te está dando un cachetazo la propia enseñanza de la Escritura. Ahora, vos podés tener la cara tan dura que el cachetazo no te hace ningún efecto, o ser sensible a lo que el Espíritu Santo te está diciendo y darte cuenta de que esas prácticas solo hacen que estemos perdiendo el tiempo. Porque hay una misión que tenés que cumplir, y es ser iglesia, estar activo, estar vivo. Y si no, puede que estés vivo, pero bueno, venga, anda al baño. Al baño. Si no, puede ser que estés vivo, pero te plantaron o te autoplantaste en una tierra muerta. ¿Sí? Según la crónica de las Escrituras, hay varios propósitos para los cuales la iglesia se reúne. Primeramente, para la oración. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 4, versículo 24. Versículo 31. Capítulo 12, versículo 5. A ver, ahora, por ejemplo, nos vamos a reunir en la casa que hemos alquilado para estar todos juntos. Hay una hora de oración ahí. Hay una hora de oración. ¿Vale? Parte de la actividad que tiene la iglesia es llegarse a la reunión de oración. Esto es una responsabilidad, un privilegio y una obligación. Responsabilidad, que como iglesia tengo que estar activo, haciendo aquello a lo que se me fue encomendado. Responsabilidad. Privilegio, que el Señor nos llamó, somos miembros de la iglesia, es un privilegio. Y luego la obligación, es mi obligación ocupar el puesto. Entonces hay un momento de oración. No se obliga a que se asista a la oración. No te puedo obligar, no, tenés que venir a la oración. Vas a poner de manifiesto tu posición. ¿El hermano carnal o el hermano espiritual? La Escritura habla del hermano carnal y habla del hermano espiritual. No, hermano es, pero hijo de desobediencia o hijo obediente. No es un hermano carnal o es un hermano espiritual. Entonces, algo somos. Se va a manifestar cuando ocupemos o no la posición, el puesto. Ahora mismo eso, Natanael, déjalo. Vamos a tener tiempo para eso. Porque ahora estamos haciendo esto. Muy bien. No vamos a tener otro tiempo en el día para hacer esto. Por eso, en este momento que estamos haciendo esto, tenemos que hacer esto. Luego, cuando tenemos que hacer lo otro, más vale que lo hagamos. Pues estaremos haciendo lo otro. Ahí dice, esfuérzate. Y sé valiente. Entonces, Josué 1:9. Hay que esforzarse. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Estoy, por ejemplo, con el libro de Proverbios. Y solo el capítulo 1 me dio 8 partes, ¿vale? Pero esto nació ya hace años, que vino a mí, ¿no? Que tengo que hacer un comentario de esto, hace años. Y yo digo, bueno, Señor, ya me darás el momento. Ahora me dio el momento. Tengo que hacerlo. Y hay veces que no tengo ganas de meditar en Proverbios porque tengo que grabarlo, tengo que editarlo. ¿Querés, no? Tengo que grabarlo, tengo que editarlo, tengo que mejorarlo, tengo que hacer una canción, tengo que luego dividirlo. Es un trabajo descomunal. Pero esfuérzate. Te dio la oportunidad. Está el hombre sabio, el hombre inteligente. Está el hombre perezoso y el hombre trabajador. Ahora, ¿eres de las personas que empiezan las cosas y las deja por el medio? ¿La deja a medias? ¿O es una persona que comienza y acaba? Es una forma también de expresar la naturaleza que se está expresando en tu vida. ¿Es el Señor que se está expresando o son tus cualidades? Sí, no, el Señor me dijo, ok, vas a tener que coger tu fuerza, ¿eh? Porque el Señor te dice que hagas algo, tenés la oportunidad, tenés el privilegio y luego la obligación. Pero va a tener que administrar tu fuerza, tu tiempo,
etcétera, etcétera. Y entonces estaba haciendo los audios para adelantar las faenas, porque sé que habrá semanas en las que tendré más trabajo, otras menos. Estoy ahí, claro, normal, como la vida de cualquiera, que una semana, unos días tienen más trabajo, otros tienen menos. Y tenía que hacer el último que hoy hice. Vale, por eso llegué tarde, porque tenía que acabarlo y quería acabarlo y quería acabarlo. Entonces me levanté y me puse ahí. Y entonces lo estuve ahí. Todavía no está acabado. Y yo digo, qué lástima que no lo pude hacer antes. Y claro, me puse, ¿y qué hice antes? ¿No? Y antes también estuve haciendo cosas y decir que no perdí el tiempo. Pero aún así, es mi oportunidad, es mi responsabilidad, es mi obligación. Nadie la puede hacer. O lo hago yo, o no se hace, porque el Señor me lo asignó a mí. Lo mismo sucede con el puesto, la posición que tenemos que ocupar. ¿Son miembros de la iglesia cada uno de ustedes? Sí. Hice una pregunta, Efraína, pero no escuchas la pregunta porque estás distraída. Vuelvo a hacer la pregunta. Por eso no respondés, porque no escuchás. No escuchás porque estás distraída. Lo mismo Sara. No escucha porque está distraída. No responde porque se distrajo y no escuchó lo que se preguntó. ¿Son miembros de la iglesia? Sí. No oigo. Sí. ¿Sí? ¿Es una pregunta o una respuesta? Tienen que ocupar su lugar. Entonces, en el momento de oración, ¿qué vamos a hacer? Dice, primeramente para la oración, Hechos, capítulo 2, versículo 42. Capítulo 4, versículo 24. Luego el versículo 31 del mismo capítulo 4. Luego el capítulo 12, en el versículo 5, se menciona que la iglesia se reúne para la oración. El segundo lugar, para la lectura. Y lo podemos leer en Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Capítulo 15, versículo 21. Y el del mismo capítulo 15, versículo 30 al 31. En tercer lugar, para partir el pan. Las reuniones con este propósito no son reuniones presididas por un solo individuo, el cual lleva toda la responsabilidad, puesto que se hace referencia a la copa de bendición que bendecimos, el pan que partimos. Interesante, ¿eh? La escritura es muy específica. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 y 17. Hechos 2, del 42, versículo 42. Y del mismo capítulo 2, Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice, en cuarto lugar, para ejercicio de los dones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 14. Esta última clase de reunión es una reunión de la iglesia, puesto que la frase en la iglesia es usada repetidas veces en el pasaje que la describe. Versículos 28 y luego desde el versículo 34 al 35. La menor y la mayor son notas de la guitarra. Así que no den la nota. ¿Vale? Ni la menor ni la mayor. Esa no se usa. Dice, de esta reunión se dice que en ella todos pueden profetizar. Cuán diferente es esto de tener un hombre que predica mientras todos los demás se sientan silenciosamente en la banca escuchando un sermón. A ver, Efraína, Sara te dio la manta. La manta la tiraste al suelo. Del suelo la levanta Sara, la tiene ella porque la quería tener ordenada. Loren se la quita a Sara y vos te levantás a quitársela a Loren. Todo por tocar las narices, por hacer jaleo nada más. En serio, ya nos ponemos, ¿vale? No oigo. Muy bien, quería saber eso, ¿no? Dice, tal reunión no tiene lugar entre las diferentes reuniones de la iglesia, porque su naturaleza muestra claramente que es una reunión apostólica. Y siendo una reunión apostólica, pertenece a la esfera de la obra, no a la de la iglesia. Las reuniones en las que la actividad es unilateral
no caben dentro de la esfera de la iglesia, porque carecen del rasgo distintivo de todas las reuniones de la iglesia. Entonces van y le preguntan, ¿a dónde fuiste? No, me fui a reunir con la iglesia. Ah, sí, ¿qué compartieron entre todos? No, ¿cómo entre todos? No, ahí no podés decir nada. Llegá a levantar la voz, te echan. Ah, no es la reunión de la iglesia. Es una reunión apostólica entonces. No vino ningún apóstol, no hay nada. Entonces no sé qué es. O que es apostólica, o es iglesia, y lo otro es extraño, es fuego extraño. ¿Es una obra? ¿Están iniciando para que se abran iglesias? No, ¿qué va? Esto llevan años haciéndolo. Así como las empresas que tienen ahí un orador motivacional, de vez en cuando lo traen para que motiven el fuego ahí. Es un fuego extraño eso. Tienen que tener cuidado. Huye como le dijo. A ver, mamá, decilo. No, pensé que ibas a decir del video que hiciste. No, que dijiste, huye. Huye. No, sí, huye. Y ve ahí al corredor escapándose por todos lados. No, sí. Nadie lo para. ¿Viste? Hay que huir. Dice, y cuando se hace cualquier intento de colaborar en el programa de la iglesia, sin duda resultará mucho. Bueno, voy a leer un poquito porque hice una pausa y dice: las reuniones en las que la actividad es unilateral no caben dentro de la esfera de la iglesia porque carecen del rasgo distintivo de todas las reuniones de la iglesia. Y cuando se hace cualquier intento de colocarlas en programas de la iglesia, sin duda resultarán muchos problemas. Qué lástima que esta forma de reunión es la principal característica de las iglesias hoy. A ninguna otra reunión asiste la gente con tanta regularidad como a esta. ¿Quién es considerado un buen cristiano normalmente? ¿No es uno que va a la iglesia el domingo por la mañana 52 veces al año para oír al ministro predicar? No falté a ninguna predicación. No, ya llevo 7 años haciendo lo mismo. Voy las 52 veces que tiene el año, cada año. En 10 años son 520 veces que fui a oír. Y en esos 10 años nunca tuvo la posibilidad de ser iglesia. Tremendo, ¿eh? Pero esto es pasividad y anuncia muerte. Aún el que ha asistido a la iglesia, entre comillas, 52 domingos al año, de hecho, no ha estado en una reunión de iglesia ni una sola vez. Ha ido solamente a reuniones relacionadas con la obra, si es que eso es obra. Esto es un añadido que yo hice, ¿eh? Si es que eso es obra. Dice, no quiero dar a entender que nunca deberíamos tener esta clase de reunión, pero el punto es que tal reunión es parte de la obra y no de la iglesia. Vale, ok, yo aquí quiero hacer un comentario porque si no se va a leer entredicho. Entonces, las reuniones que se están teniendo en las congregaciones no es reunión de obra. No es reunión de obra. Porque una reunión de obra es algo que obra para un beneficio de las iglesias locales. ¿Vale? Para eso está la obra. La obra anuncia y promueve la edificación de las iglesias locales. Un hospital que está haciendo una obra está salvando almas que al mismo tiempo está sanando, le está cosiendo un dedo porque se lo cortó con la máquina, tiene un cáncer y le está sanando, etcétera. Pero tiene una obra que promueve el que las iglesias locales se beneficien. ¿Vale? Ahora, pregunto. Estas reuniones que se consideran obra porque hay un orador, ¿obra a favor de las iglesias locales? ¿Pueden contestar? Ahí Efraína va a decir algo, a ver, que levantó la mano, que ella diga, a ver, ¿obran? Sí. No. Sí, no. Ah, sí, no, bueno, está bien. No, te estaba ayudando en silencio, pero está bien, es tu opinión. Y aun cuando nos equivocamos aprendemos, ¿no es cierto, Isaías? No. Que cuando yo estoy aprendiendo inglés, me equivoco, tengo que aprender. Y por eso Isaías cuando se mete le pongo una regañada, porque yo quiero aprender. Claro. ¿Vos sabés? Te felicito, hijo. Dejá, yo tengo que equivocarme. Entonces, las reuniones en las denominaciones, en las sectas, en las obras de los nicolaitas, ¿obran a favor de las iglesias locales?
Claro, no, al contrario. Ellos quieren sacar de las otras reuniones, de las otras obras de los Nicolaitas, los participantes de esa obra, porque quieren tenerlos aquí. Así tienen más diezmo y ofrenda. Y el número crece. Pero no obra a favor de las iglesias locales. Entonces eso no se considera una obra. Se considera un recinto en el que se habla el logos, pero no obra a favor de la iglesia local. Ya estaría bien que esos hermanos, ese predicador que está ahí adelante, diga, bueno, ¿y quiénes viven aquí en este barrio en donde estamos teniendo esta reunión? Y levantan la mano 20. Ah, ok. ¿Y usted está yendo a su iglesia local? No. ¿Y por qué no va a su iglesia local? Manga de hijo de Dios dormido. Usted tiene que ir a su iglesia local. ¿Y hoy tienen reunión en su iglesia local? Sí. ¿Y qué está haciendo acá? Si esto es una obra para salvar a las personas, este auditorio tiene que quedar vacío si ustedes tienen un sitio de reunión. ¿Te crees que van a decir eso? Imposible decir eso. Van a decir, no, ustedes vayan a sacar de otro lado para meterlos acá. Eso es lo que van a decir. ¿Notan la diferencia? Esa era la nota que quería mencionar a la luz de lo que venimos aprendiendo y tener claro esto. Sí. Sería como, me imaginé como un colegio, porque tenés el maestro que lee un libro y te explica lo que él entiende ahí, te lo dice a vos. En el colegio no puedes hablar nada. Entonces vos te nutrís de lo que él dice. Un adoctrinamiento. Sí. Entonces te hace leer tal, y el pensamiento de él te lo transmite. Claro, sí. Entonces tenés congregaciones que lo único que hacen es leer un libro. Exacto. Leen un libro. Y a día de hoy ni siquiera la Biblia se está leyendo. Porque vas a sitios en la que se habla de cualquier otra cosa, menos de la Escritura. Ya la Escritura pasó a un siguiente nivel inferior. Continúo, dice, si se tiene un obrero en la localidad, entonces se puede tener esta clase de reunión. Y solamente entonces la iglesia local, como iglesia, no tiene tales reuniones. Cuando las hallamos en conexión con una iglesia, debemos disuadirlas y ayudar a los creyentes a ver que las reuniones de la iglesia son conducidas por la iglesia. Entonces viene este hermano, que está ahí, vamos, en el mismo caso que estábamos mencionando recién, y viene de otra parte. Es más, ni vive en esa localidad. Entonces, no, hermano, ¿usted qué está haciendo acá? ¿Usted tiene que, ¿Esto es una reunión de iglesia? Sí, pero no, porque el carácter que tiene no es iglesia. Claro, ignoran todo esto. Explícale esto. Aquí, a quien te está hablando ahora, tu servidor, el hermano Francis, le llevó 8 años entenderlo. Quería entender lo que quería entender, y por la gracia del Señor, porque podían haber sido 20. Y tenía deseo de entenderlo claramente, decir que esto también es un principio que tiene que estar establecido en el que busca, que tiene que buscar el querer saberlo. ¿Viste? No buscan, no, dice, allí estoy bien, estoy cómodo, tengo mi sueldo, estoy pagando es más, me hicieron el DNI, porque vine de extranjero y dentro de esta, como misionero, me dieron la documentación y tengo un sueldo. No, déjalo así, no toque, No quieren que ni toque la posición que tiene. No toque el botón. ¿Sí? Entonces, este individuo no quiere saber nada con esa idea. Pero si no, es una obra. Pero ¿y si no es una obra que está ayudando a las iglesias locales? Es un fuego extraño. ¿Vale? Así como dijiste, es un colegio que está leyendo un libro. Si las reuniones apostólicas reemplazan a las reuniones de la iglesia, entonces los miembros de la iglesia se vuelven pasivos e indolentes, siempre esperando ser ayudados en todo lugar de buscar, dependiendo del Espíritu Santo, ser útiles a los otros hermanos. Esto es contrario al principio neotestamentario de ayuda y edificación mutuas. La razón por la cual las iglesias en China todavía son tan débiles después de 100 años de misiones cristianas es porque los siervos de Elohim han introducido en las iglesias locales un tipo de reunión que realmente pertenecen a la obra. Y naturalmente los miembros de la iglesia han concluido que si asisten a tales servicios y solo reciben pasivamente todo lo que se les enseña allí, han cumplido con la parte principal de su deber cristiano.
Y eso es lo que impera hoy mismo. La responsabilidad individual se ha perdido de vista y la pasividad ha impedido el desarrollo de la vida espiritual en todas las iglesias. Además, Efraína, mira, para mantener la predicación del Evangelio, los días domingo por la mañana se debe tener un buen predicador. Por tanto, se necesita un obrero, no solo para manejar los asuntos de la iglesia, sino también para mantener las reuniones para dar ánimo espiritual. Es apenas natural, si todos los domingos se ha de dar un buen mensaje, que las iglesias esperen a alguien que esté mejor capacitado para predicar a los hermanos locales recientemente convertidos. ¿Cómo pueden esperar de ellos que salga con un buen sermón una vez a la semana? Y de aquí puede esperarse que se predique mejor que un siervo especialmente llamado por Dios. En consecuencia, un apóstol se establece a pastorear la iglesia. Y por ende, las iglesias, tanto como la obra, pierden su característica distintiva. El resultado es una seria pérdida de ambas direcciones. Por un lado, los hermanos se vuelven perezosos y egoístas porque su pensamiento se encierra solamente en ellos mismos y en la ayuda que puedan recibir. Y por otro lado, los territorios que han sido evangelizados se quedan sin obrero porque los apóstoles se han instalado y se han convertido en ancianos. Por falta de actividad, el crecimiento espiritual de la iglesia se detiene. Ahí voy, Efraín, un momentito. Y por carencia de apóstoles se impide también la extensión de la obra. Ahora sí, Efraín, ¿qué me querías decir? Tu móvil se apagó. Gracias, pero sigue. Muchas gracias, Efraín. Debido a que tanto estrago ha sido causado por la introducción de una característica de la obra en las iglesias, despojando así a ambas de la naturaleza verdadera, debemos diferenciar claramente entre las reuniones que pertenecen específicamente a la obra y aquellas que pertenecen específicamente a la iglesia. Cuando Elohim bendice nuestros esfuerzos en cualquier lugar para la salvación de las almas, debemos asegurarnos de que los salvos comprendan desde el principio que las reuniones en las que se convirtieron pertenecen a la obra y no a la iglesia, que ellos son la iglesia y que en consecuencia deben tener sus propias reuniones de iglesia. Deben reunirse en sus hogares o en otros lugares para orar, estudiar la palabra, partir el pan y ejercitar sus dones espirituales. En tales reuniones su objetivo y su objeto debe ser ayuda y edificación mutuas. Cada individuo debe llevar su porción de responsabilidad y transmitir a los demás lo que él mismo ha recibido del Adonai. La dirección de las reuniones no debe ser la carga de ningún individuo, sino que todos los miembros deberían llevar la carga juntos y deberían procurar ayudarse unos a otros dependiendo de la enseñanza y guía del Espíritu Santo y dependiendo también de que el Espíritu Santo les dé poder. Tan pronto como los creyentes sean salvos, deben empezar a reunirse de una manera regular. Tales reuniones de creyentes locales son verdaderamente reuniones de la iglesia. Las reuniones realizadas en la obra son solamente una intención temporal, al menos que el objeto sea mantener un testimonio especial en el lugar especial. Así que imagínate la cantidad de iglesias que tendrían que cerrar ahora mismo, si esa fuera la característica distintiva que guía la obra del Espíritu Santo, no la del hombre. Pero la asamblea de los creyentes para la comunión y el estímulo mutuo es algo permanente. Aun cuando los creyentes fuesen muy inmaduros y sus reuniones pareciesen muy infantiles, deben aprender a contenerse con la ayuda que reciben los unos de los otros y no deben esperar siempre sentarse y escuchar un buen sermón. Deben buscar a Elohim, la revelación, los dones espirituales y las palabras que necesitan. Si su necesidad los arroja sobre Él, sobre nuestro Señor, el resultado será el enriquecimiento de toda la iglesia. Las reuniones de los recién convertidos
naturalmente mostrarán el sello de inmadurez al principio, pero que el obrero tome la responsabilidad de tales reuniones detendrá su crecimiento, no lo favorecerá. En la condición de las reuniones de iglesia, no la de reuniones conectadas con la obra, la que indica el estado espiritual de una iglesia en una localidad. Cuando un apóstol está predicando el gran sermón y todos los creyentes están asistiendo y añadiendo sus frecuentes y ferventes amenes, cuán profundamente espiritual carece y perece y va a estar en problema la congregación. Pero es cuando ellos se reúnen por sí mismos que se ve el verdadero estado espiritual y sale a la luz. La reunión apostólica no es una parte integral de la vida de la iglesia, es solo la parte de la obra y cesa con la salida del obrero. Mas las reuniones de la iglesia siguen adelante sin interrupción, sea que el obrero esté presente o ausente. Es debido al desconocimiento de la diferencia entre las reuniones para la iglesia y las reuniones para la obra que siempre ha ocurrido que los hombres cesan de reunirse cuando se va el obrero. Una de las fuentes prolíficas que llevan a los hijos de Dios a fracasar espiritualmente es el hecho de que ellos consideran a la iglesia como parte de la obra. Así que cuando hay un sermón que oír, se constituyen en oyentes receptivos, pero si no hay un predicador, las reuniones terminan. Y automáticamente no se les ocurre reunirse simplemente para ayudar el uno al otro. Pero, ¿cómo pueden los creyentes locales equipar para ministrar y ministrarse el uno al otro? Sí, Efraína. Falta un poquito y quisiera acabarlo. Tengo la posibilidad de acabarlo porque tengo que entrar un poquito más tarde hoy. El cliente me dijo que he de entrar a las 10. Así que si voy, podemos acabarlo el capítulo. Perdón, el capítulo no, sino el punto hasta llegar a ese punto, porque queda otro más, ¿vale? ¿Respondí tu pregunta? Vale, ok. Entonces dice, pero, ¿cómo pueden los creyentes locales equiparse para ministrar el uno al otro? En los días apostólicos se daba por sentado que el Espíritu Santo vendría sobre todos los creyentes tan pronto como ellos se dirigiesen al Señor, ¿vale? Y con la llegada del Espíritu Santo, los dones espirituales se impartían. Y por medio del ejercicio de estos, la iglesia se edificaba. El método usual que Elohim ha ordenado para la edificación de las iglesias es las reuniones ordinarias de la iglesia, no las reuniones dirigidas por los obreros. La razón por la cual las iglesias están débiles hoy es porque los obreros procuran edificarlas por medio de las reuniones bajo su cuidado, en lugar de dejar la responsabilidad de ellos y edificación de unos a otros por medio de sus propias reuniones de iglesia. ¿Lo van entendiendo, no? Entonces cuando nos reunimos y tenemos la posibilidad de hablar uno del otro, como hizo Efraína, que hizo un comentario, y lo mismo ella se da cuenta y dice, mira, me equivoqué, pero puede aprender. De la otra manera nunca podrá saber si se equivocó, nunca podrá saber si aprende o no, porque solamente está escuchando y nadie puede darle la oportunidad de expresar. Entonces, ¿cómo va a crecer? Tiene que crecer en la medida en la que compartimos los unos a los otros. ¿Sí? ¿Por qué llegó a darse que las reuniones de las iglesias, según 1 Corintios capítulo 14, no son parte de la vida de iglesia? Porque muchos de entre el pueblo de Elohim carecen de la experiencia de la venida del Espíritu Santo, sin la cual una reunión, según los lineamientos de 1 Corintios, es una mera forma vacía. Al menos que todos aquellos que llevamos al Adonai tengan una experiencia definida de la venida del Espíritu Santo sobre ellos, será de poco provecho instruirlos sobre cómo dirigir sus reuniones de iglesia, porque tales reuniones carecerán del poder y la eficacia. Si el Espíritu Santo está sobre los creyentes, como en los días de la iglesia primitiva, Él dará dones a los hombres, y tales hombres podrán fortalecer a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Vemos en la primera epístola de Pablo
a los corintios que Elohim había equipado a tales, de tal modo, a los creyentes, con dones espirituales que podían realizar la obra de edificar la iglesia muy independientemente de los apóstoles. Esto no implica que ellos no necesitan ayuda apostólica adicional. Decididamente sí la necesitan. Qué lástima que hoy en día muchos hijos de Elohim le dan más importancia a los siervos de Elohim que a su Santo Espíritu. Ellos están contentos con ser atendidos por los dones de un siervo en lugar de buscar ellos mismos los dones del Espíritu Santo. Así que las verdaderas reuniones de la iglesia han cedido lugar a las reuniones bajo los auspicios de los obreros. ¿Viste? En 1 Corintios 14, donde lo que... Sí. Lo que va a hacer la persona, en este caso sería lo que va a hacer esa persona. Entonces solamente él está auspiciando, está comentando, está haciendo, está promoviendo. ¿Sí? Dice, en 1 Corintios capítulo 14, donde lo que se enfoca es una reunión de iglesia, se ha dejado fuera a los apóstoles enteramente. No hay ningún lugar para ellos en las reuniones de una iglesia local. Cuando los miembros de una iglesia se reúnen y los dones espirituales están en uso, la profecía y otros dones son ejercitados. Pero no se menciona a los apóstoles por la sencilla razón de que los apóstoles no se les asigna ningún lugar en las reuniones de iglesia local. Son nombrados para la obra. Cuando la iglesia local se reúne, son los dones los que se ponen en efecto. Los oficios no tienen ningún lugar allí, ni siquiera el de apóstol. Pero esto no imposibilita que un apóstol visite, hable la palabra en alguna reunión de la iglesia. Esto se ve en el hecho de que Pablo participó en la reunión en Troas. Pero lo que se debe notar es que Pablo solo estaba de paso por Troas. Así que su charla allí era simplemente un arreglo temporal para que los santos locales pudieran beneficiarse de sus dones espirituales y de su conocimiento del Señor. No era una intención permanente o una institución permanente. Los apóstoles como tales representan un puesto en la obra y no un don particular. Por tanto, aquí ellos son ignorados totalmente. No se hace mención de ellos en esta reunión de iglesia local. De ningún modo cabe en la organización de la iglesia, porque su ministerio como apóstol no era para las iglesias, sino para la obra, como ya hemos observado. Los apóstoles no tenían voz en el manejo de la administración de los asuntos prácticos de la iglesia en ninguna. Pero el hecho de que ninguna parte es asignada a ellos, ni aun en las asambleas locales para la edificación mutua, ponen claro que Elohim ni siquiera tenía el propósito de que ellos asumieran la responsabilidad del ministerio espiritual en las iglesias. Elohim dio dones a los hombres locales para que ellos pudieran ser profetas, evangelistas, pastores y maestros, y así equipados pudieran asumir la responsabilidad del ministerio espiritual en la localidad. Los apóstoles no llevan ninguna responsabilidad, ni por el lado espiritual, ni por el material, de los asuntos de iglesia alguna. Los ancianos son responsables de la administración local y los profetas y otros ministros del ministerio local. Entonces, los apóstoles nada tienen que ver con la iglesia local. Por supuesto, dice, entonces, ¿los apóstoles nada tienen que ver con la iglesia local? Por supuesto que sí. Hay mucho campo todavía para ellos y que ayuden a las iglesias, pero no en calidad de apóstoles. En el lado práctico de las cosas, ellos pueden ayudar indirectamente dando consejo a los ancianos, los cuales intervienen directamente en los asuntos de la iglesia. Y por el lado espiritual, en las reuniones de la iglesia, ellos pueden servir con cualquier don espiritual que posean, como profecía o enseñanza. Su cargo apostólico carece de importancia en esas reuniones de iglesia para el ejercicio de los dones espirituales. Como apóstoles no pueden ellos ejercer ningún don apostólico,
pero como hermanos ellos pueden ministrar a los demás creyentes por medio del uso de cualquier don con el cual el Espíritu Santo pueda haberla dotado. ¿Lo entienden aquí? Sí. Explíquelo, por favor. De que, o sea, el principio eran los ancianos eran para enseñar y no me acuerdo más. Y los apóstoles eran para, o sea, cuando están en la iglesia local no es como la calidad de profeta, sino que pueden servir para dar consejo a los ancianos o dar profecía y todo eso, ¿no? O sea, como un poco de todo, del don que ellos tengan. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Lo entendieron entonces? Más o menos. ¿Sí? Yo no lo entendí. ¿Qué? Estaba hablando, bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que no entendiste? Lo de los profetas. Lo de los profetas. Sí. Me parece que vos no te estás conectando con lo que estamos leyendo, ¿eh? Discúlpame que te lo diga así. A ver, estaba hablando de que hay un perfil que tiene el apóstol, hay un perfil que tiene el obrero de la iglesia local. Sí. Y entonces está enfatizando y hizo la pregunta, ¿que entonces los apóstoles no tienen ningún trabajo dentro de las iglesias? Entonces, sí, claro que sí que lo tiene, pero en calidad de hermano, no de apóstol. Entonces, si hay un apóstol, él va a dejar sus dones y talentos y todo su trabajo de obra y va a ser un hermano más. Alguien más que está visitando. No es que viene el apóstol y va hablando iglesia por todo lado y todo dice, sí, entonces que él, no, espera, es un hermano más. Y entonces, no, déjelo que él dirija. No, estás equivocado. Aquí está el anciano. A ver, el hermano apóstol tiene mucho conocimiento de muchas otras situaciones, puede ayudar al hermano de manera práctica y de manera espiritual, puede hacerlo. Y también a los hermanos dentro de la charla que se pueda hablar, que pueda haber en la reunión, puede hacerlo. Y si tiene que dar una profecía, lo podrá hacer, podrá darla, como también lo podrá dar el otro hermano. Está en esa calidad de ayuda, pero como hermano de iglesia local, no como apóstol. Como que ese es un título en el que ahora, venga, vamos todas las luces que lo alumbren a él. Claro, como... Es un título superior. ¿Sí? Y como cuando Jesús entró, que todo parecía que, viste, que le tiraban las ramas esas, y cuando viene un apóstol parece que es... Hay que tirarle los burros encima de la cabeza. No solo los apóstoles, sino aún los ancianos como tales no tienen parte en las reuniones. En este capítulo de 1 Corintios, capítulo 14, los ancianos no tienen lugar en absoluto, ni siquiera se menciona. Ya hemos señalado que los ancianos son tales para un puesto, no para el ministerio. Ellos son nombrados para el gobierno de la iglesia, no para el ministerio. Un cargo tiene que ver con el gobierno y los dones con el ministerio. En las reuniones para la ministración, son los que han recibido dones de Elohim los que cuentan, no los que tienen un cargo. Así que en las reuniones de iglesia son los profetas, maestros y evangelistas los que guían, no los ancianos. Ellos son los que tienen dones en la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Según 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, apacentar se realiza por medio de ejercer cuidado sobre la grey, apacentar la grey de Elohim, ejerciendo cuidado sobre ella. Debemos diferenciar entre el trabajo de los ancianos y la labor de los profetas y maestros. Su trabajo es diferente, pero no son necesariamente personas distintas. Es muy posible que una persona actúe en ambas capacidades. Los ancianos son los que tienen un cargo en una iglesia local. Los profetas y los maestros y los ministros dotados en una iglesia local. Los ancianos siempre están ahí para gobernar la iglesia. Los profetas maestros están para ministrar a las reuniones de la iglesia. Siempre que hay una iglesia, el Adonai no solo designa ancianos para su manejo, sino que también confiere dones a algunos hermanos para constituirlos ministros para las reuniones.
esto no significa que los ancianos no tienen nada que ver con las reuniones. Cuando se hace necesario el gobierno en la reunión, ellos pueden ejercer la autoridad allí. ¿Entienden aquí? Está habló del apóstol y la calidad que tiene dentro de la reunión. Ahora está hablando del anciano. Entonces dice, no, espérate, el anciano no es quien ministra a los hermanos. Los que ministran a los hermanos son los que tienen los dones dados por el Señor. ¿Cómo se ministra a una persona? Primero que es el Espíritu Santo a través del hermano que tiene la profecía o que tiene el Evangelio. Y dice, bueno, pero el hermano es el anciano, que él también diga algo. Si está en calidad de hermano, sí lo puede decir. No porque está en calidad de anciano. Porque en calidad de anciano está para apacentar, que las cosas funcionen. No para ministrar al hermano. Eso lo hace el Espíritu Santo con el talento que le dio Dios a ese hermano. Si es evangelizar, si es como maestro, si es como evangelista, por lo que sea, lo están entendiendo, ¿no? Sí, y entonces está el anciano que gobierna. Bueno, a ver, Natanael, tenés que venir, sale Loren, vos aquí, los tenemos que reunir aquí. Ya está. Hizo eso. Abro la puerta, la adentro, aquí está, estamos aquí reunidos. Tiene conocimiento de cómo las cosas tienen que funcionar, porque es anciano, conoce, tiene más conocimiento. Pero luego está el hermano en el que habla. Bueno, ministrense. El Espíritu Santo empieza a tomar la boca de uno y profetiza. Y el otro también y se enseña. Ahora el hermano anciano profetiza y enseña. Pero es porque el Señor le dio ese talento de enseñar y de profetizar. Se está manifestando el Espíritu Santo. No porque es anciano, sino porque es hermano con talento. Pero es anciano, sí. Es anciano que va a apacentar. Pero no por ser anciano él ahora tiene que tener ese derecho y esa obligación y él tiene la capacidad, no. Como que tiene más conocimiento, no es... No porque tenga más conocimiento en abrir la llave de la puerta, claro, ahora tiene la responsabilidad de guiarme espiritualmente. No, el Señor lo va a hacer a través de los hermanos. ¿Sí? Está hablando de eso. Una vez tenemos esto claro, en cuanto al ministerio, aunque los ancianos no pueden ministrar como tales, como ancianos, si son también profetas o maestros, ellos pueden ministrar en esa capacidad. Es casi imprescindible que los ancianos sean profetas y maestros. De otro modo, no pueden gobernar la iglesia con efectividad. ¿Sí? Es imprescindible que lo sean. Pero y si no lo son, no pasa nada. A ver, tendrán que aprender a profetizar y aprender a enseñar. Porque la única manera en la que podés gobernar es sabiendo. ¿Cómo gobernar si no sabés? Es decir, tenés que saber, ¿vale? Pero él no enseña y no profetiza porque es anciano. No, enseña porque el Señor le dio el don de maestro. Sí, no, es que, o sea, nosotros le decimos es anciano y le dejamos toda la responsabilidad a él. Está mal. No, el anciano, ve al anciano. Sí. Y el anciano dice, espérate, ¿qué necesitas? ¿Que te organice la sala? Como anciano no puedo hacer nada. Pero como hermano a tu nivel, vamos a orar, vamos a hablar de las cosas del Señor. Sí. No es que se le nombra, sino que él ya en su actitud, su comportamiento, hace ese papel de anciano. Claro. Para preocuparse como por los demás, ¿no? Por ejemplo. Sí. Dice, en cuanto al ministerio, aunque los ancianos no pueden ministrar como tales, ni son, sí, son también profetas o maestros. Sí, son profetas o maestros. Ellos pueden ministrar en esa capacidad. Es casi imprescindible que los ancianos sean profetas y maestros. De otro modo no pueden gobernar la iglesia con efectividad. El punto que se debe recordar es que las reuniones de la iglesia son la esfera para el ministerio de la palabra, no la esfera para el ejercicio de ningún cargo. Es para el ejercicio de los dones para edificación. Efraína, esta es una reunión un poco más larga, pero aún así tenés que mantener la atención. Es algo que vos tenés que adiestrarte. Yo lo único que haré es continuamente decirte, pero si vos no pones de tu intención, no vas a estar atenta, conectada. ¿Lo entendés? Es decir, ahora te toca a vos hacer tu trabajo de conectarte. Lo mismo vos, Sara. Y lo mismo vos, Isaías. Y lo mismo vos, Loren. Y lo mismo Natanael, que no está porque está en el baño. Y lo mismo vos, mamá.
y lo mismo yo. Aun cuando sea largo, es de largo, yo sé que cuesta mantener la atención cuando es largo, pero lo estamos haciendo y debemos esforzarnos en ello, ¿vale? Dice, puesto que los cargos de apóstol y el de anciano son puestos, uno en la obra y otro en la iglesia, los poseedores de cada puesto, como apóstol o anciano, están enteramente fuera de las reuniones. Pero Elohim será bondadoso para con su iglesia, dando dones para su edificación. Las reuniones de la iglesia son el lugar para el uso de estos dones para ayuda mutua. Todas las reuniones basadas en el principio de mesa redonda son reuniones de la iglesia, y todas las reuniones basadas en el principio de púlpito y la banca son reuniones que pertenecen a la obra. Las últimas pueden ser de una naturaleza provisional y no necesariamente una institución permanente, mientras que las primeras son una característica regular de la vida de iglesia. Una mesa redonda lo capacita a usted a pasarme algo y a mí a pasarle algo a usted. Nos proporciona la oportunidad para expresión de mutualidad, ese rasgo esencial en todas las relaciones de iglesia. En las iglesias locales debemos disuadir todas las reuniones de que se basen en el principio de púlpito y la banca. ¿Para qué? Por un lado, los obreros de Elohim estén libres para viajar lejos, proclamando las nuevas a los pecadores, y para que por otro lado, los nuevos convertidos se aferren al Adonai para obtener todo el equipo necesario con el cual servirle el uno al otro. Entonces las iglesias, al tener que toda su propia responsabilidad, desarrollarán su propia vida espiritual y los dones espirituales mediante el ejercicio. Está bien tener una reunión apostólica cuando un obrero visita la localidad, pero cuando se va, las reuniones del púlpito deben ser descontinuadas. Los profetas, maestros y evangelistas en la iglesia local pueden adoptar reuniones de este tipo esporádicamente, pero deben ser vistas como excepcionales, porque fomentan la pasividad y por lo general no contribuye al desarrollo espiritual de las iglesias. ¿Lo entendieron? Si no me equivoco, sí, o sea, está como diciendo que el tema del púlpito y no me acuerdo... el púlpito y la silla. Sí, mesa redonda. se tendría Y que las hacer sillas. de forma, o sea, se podría hacer de forma especial. Exacto. ¿Y por qué? Y si en algún momento la iglesia local nos queremos poner de acuerdo en cómo podemos hacer para que los que son de la iglesia local, que están dormidos y que ni siquiera nunca se dieron cuenta que son hijos de Dios, podemos llevarle el evangelio. ¿Cómo podemos hacer? Entonces nos reunimos, sacamos esa moción, la comentamos y oramos al respecto. Ahí tenés las bancas en silencio y aquí el hermano que está expresando, pero ese es puntual. Sí, es una cosa... No puede ser una norma. La norma es que la mesa redonda, es que todos los hermanos están compartiendo. ¿Sí? Vayamos al libro de Hechos para ver el ejemplo que Elohim estableció desde el principio para su iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Hechos capítulo 2, versículo 42 y el versículo 46. Tales eran las condiciones de los primeros días de la historia de la iglesia. Los apóstoles no establecieron un lugar central de reunión para los creyentes, sino que estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Ellos se movían de una casa a otra en comunión unos con otros. Ahora podemos sacar nuestra propia conclusión en los 3 puntos que hemos considerado. 1. En cualquier lugar donde haya un grupo de creyentes, unos pocos de los más maduros se escogen de entre los miembros para encargarse de los otros, después de lo cual toda la responsabilidad local reposa sobre ellos. Desde el mismo principio debería aclarárseles a los nuevos convertidos
que es por nombramiento divino que el manejo de la iglesia se confía a los ancianos locales y no a ningún obrero de otro lugar. ¿Vale? Es decir, no va a venir alguien de lejos. Ya, Es el nombramiento de los que ahora estamos aquí. claro. Y es el Espíritu Santo quien lo asigna. Eso desde el principio, todos los creyentes. Esta información se la metes ahí, este creyente ahora crece sano. Le metes otra información en un creyente contaminado. ¿Sí? 2. No se hace necesario ningún lugar de reunión para la iglesia. Los miembros se juntaron, uno o más casas, de acuerdo con la exigencia de su número, y se vieran obligados a congregarse en varias casas. Está correcto que toda la iglesia se reúna de vez en cuando en un solo lugar. Para tener reuniones debe procurarse un lugar especial para la ocasión o un lugar permanente, según las condiciones existentes de la iglesia. 3. Las reuniones de la iglesia no son la responsabilidad de los obreros. Los creyentes locales deben aprender a usar los dones espirituales que Elohim les ha confiado para ministrar a sus co-creyentes. El principio según el cual se lleva a cabo tales reuniones de la iglesia es la de la mesa redonda, no la del pulpito y la banca. Cuando algún apóstol visita un lugar, puede dirigir una serie de reuniones para la iglesia local, pero tales reuniones son excepcionales. En las reuniones regulares de la iglesia, los hermanos deben contribuir con sus aportes especiales en el poder y bajo la guía del Espíritu Santo. Pero para hacer tales reuniones tengan mérito definido, es esencial que los creyentes reciban dones espirituales, revelación y palabra. Por tanto, los obreros deben hacer un asunto de real importancia que todos sus convertidos experimenten el poder del Espíritu Santo derramado sobre su vida. Y si se siguen los ejemplos que Elohim nos ha mostrado en su palabra, entonces en las iglesias nunca surgirán dudas relativas al autogobierno, autosostenimiento y autopropagación. Y las iglesias en las distintas localidades, en consecuencia, se evitarán mucho gasto innecesario, lo cual las capacitará para auxiliar libremente a los creyentes pobres, como hicieron los corintios, o a ayudar a los obreros, como los filipenses hicieron. Si las iglesias siguen las líneas que Elohim mismo ha propuesto para ellas, la obra de Elohim adelantará sin impedimento y su reino se extenderá sobre la tierra. Lo vamos a dejar acá. Y mañana continuamos el ministerio, la obra y las iglesias. Hoy es 19. 19, sí. Del 6 del 24. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.